Toda sociedad será una sola oficina y una sola fábrica, con trabajo igual y salario igual. Esto es una cita de Lenin. En el episodio de hoy vamos a hablar de Rusia, del comunismo, de la Unión Soviética, de Lenin, de Stalin. Bueno, no, de Stalin no, pero bueno, más o menos seguramente tú que estás en tu casa o estás por ahí en la calle o en el coche escuchando esto, te suenan estos nombres, ¿no? Vladimir Lenin, te suena Stalin, te suena un poquito lo que es la Unión Soviética, pero seguro que no tienes encuadradas bien las fechas de cuándo vivió cada persona o cuál era su cargo o qué hizo, ¿no? Para ser recordado en la historia e incluso tener el nombre de una ciudad. Por ejemplo, Lenin, la ciudad de Leningrado fue en su honor después de su muerte, al igual que Stalingrado para Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día tenemos tan presentes a Rusia que, bueno, pues vamos a ver un poquito los orígenes de la Unión Soviética. Oye, Juan, ¿qué me puedes hablar de Lenin? ¿Quién fue Lenin? Vladimir Lenin, pues por resumirlo brevemente, históricamente es el mayor artífice de la Revolución de Octubre en Rusia de 1917, que fue en la segunda mitad de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya hacia el final. Y bueno, también pues lideró también se le conoce principalmente porque lideró la revolución contra la Rusia zarista y tuvo lugar una guerra civil entre los que estaban a favor del zar y los que estaban a favor de la revolución, así por resumirlo más o menos. El zar era como un rey, ¿no? Más o menos. Sí, es la versión del monarca, pero rusa, por así decirlo. Y eso se le conoce principalmente por eso, porque fue una pieza fundamental para erradicar la monarquía en lo que era la Rusia zarista. Y después hubo una especie de gobierno de transición, porque esto lo llevó a cabo, como he dicho, en 1917, y luego ya pues hasta la Unión Soviética hasta el año 1922 no comenzó, no se fundó. Entonces ese periodo de transición no lo tengo muy claro. Pero vamos, que básicamente la figura de Lenin es importante en eso, en el papel que jugó para que la revolución pudiera tener lugar, la revolución rusa. Vale. Y bueno, ya has dicho al final, ¿no?, que era algo así como el fundador de la URSS, ¿no? O sea, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. O sea, muchos países con más o menos una unificación política y económica, por así decirlo, pues como que se juntaron en una sola nación, como el Team Rocket, diría, para unir a los pueblos en una sola nación. No, claro. Y claro, pero ¿y este hombre qué hizo durante toda su vida? Quiero decir, nació en 1870, ¿ok? ¿Y cómo llegó a ser, tras la Primera Guerra Mundial, o bueno, durante la Primera Guerra Mundial, el artífice de derrotar al zar y, bueno, sí, de matar a su familia, ¿no? O quien lideró la revolución bolchevique, ¿no?, por así decirlo, que son los contrarios al zarismo. ¿Qué hizo en su vida? ¿Qué le gustaba hacer de pequeño? A ver, es que de Lenin a mí lo que me gustaría comentar así como generalmente sería las aportaciones que hizo al marxismo. Pero claro, porque Lenin estaba bastante influenciado por Karl Marx. Vamos, hasta el punto de que con los años pues se terminó, digamos, creando como una nueva rama del marxismo que se denominó marxismo-leninismo. Y claro, y esto te lo digo porque hasta hace poco leí un libro de Lenin que se llama Estado y Revolución y me gustaría que lo comentáramos un poquito, a ver a qué conclusiones llegamos y cuál era la perspectiva política que tenía este señor. Vale, bueno, pues ¿este libro lo escribió él? Sí, este libro lo escribió Lenin. No tengo seguro cuál fue el contexto, pero vamos, era eso, simplemente por comentarlo, porque me parecía en vez de comentar tanto contexto histórico y tantos datos así sueltos, pues creo que casi sería mejor ir directamente a la obra a ver cómo era la forma de pensamiento que tenía de verdad. Pero vamos a dejar una cosa clara al principio. Marx, ¿vale? Por así resumirlo en 2 frases, resúmeme en 2 frases el marxismo. Lucha de clases. Vale, sí. Marxismo, que tampoco hay que dejar de lado a Engels, ¿vale? Que fueron
compañeros en todo lo que escribieron acerca del comunismo. Y bueno, resumiéndolo, el marxismo, pues Sí. explica que el motor de la historia es la lucha de clases y que este motor nos lleva ineludiblemente a la transición del capitalismo al comunismo. O sea que según Marx y Engels, pues la historia es determinista y pues por cojones vamos a acabar en un estado comunista. Vale. Sin Entonces, claro, dejando esto ya claro, digamos que digamos que en su despacho tenía una foto de Marx, por así decirlo. Oye, Probablemente. algún busto o algo. No Sí, sé. un busto o algo. Digamos que era como su ídolo, ¿no? Por así decirlo. O el pensamiento, ¿no? O el personaje sobre el que llevaría a cabo su vida y su lucha, por así decirlo, basándose en lo que... Sí, a ver, Marx. seguramente sí, sería la persona que más le influenció Eso en su aspecto político e intelectual. Vale. ¿Y en este libro de qué nos cuenta este hombre? Vale, pues mira, te lo voy a resumir. Esta es la sensación que se me ha quedado a mí después de leer el libro. Vale. Y me hace gracia porque es que yo creo que aquí Lenin toma una perspectiva bastante, bueno, revisionista, creo yo, ¿vale? En el sentido de que yo cuando empecé a leer el libro, Lenin pues ataca mucho a los que él denomina oportunistas, filisteos y burgueses, que así es como se insultaba en la época, imagino. Qué finos. ¿Sabes? No sé. Y dijo, chavales, todo lo que habéis oído del marxismo lo habéis entendido mal. Y claro, pues el libro, pues es concretamente, bueno, que Lenin se dedica a ponernos mogollón de citas de Marx y de Engels y decir, pues aquí tanto Marx como Engels pues querían transmitir esta idea, pero vosotros lo habéis entendido mal. ¿Sabes? Vale. Básicamente. Yo soy más listo que vosotros, yo he entendido lo que quería decir de verdad y os lo voy a mostrar en este libro. Sí, es que es tal cual, no es muy largo, es cortito el libro, tendrá a 200 páginas no llega, bueno, depende de la edición, supongo, pero eso es... Lenin, pues eso, se dedica a desplegar mogollón de citas de estos autores y a explicar su trabajo y eso, es como un abogado del marxismo, por así decirlo. Y leo que lo escribió en 1917 mientras estaba exiliado en Finlandia, durante la revolución o antes, ¿sabes? Vale, genial. Si quieres, a ver, pues empezamos... Yo te voy explicando, a ver, las ideas que he pillado del... no sé si llamarlo marxismo, bueno, sí, marxismo o leninismo, ¿vale? Pues mira, te voy a decir en qué consistía la idea de Estado para Marx y también para Lenin, por extensión. Pues lo que te he dicho antes de cuando te he resumido el marxismo, que es que el motor de la historia es la lucha de clases y tal, pues para los marxistas el Estado, concretamente, es la consecuencia de que existan clases irreconciliables. Vale. ¿Sabes? O sea que quiero decir que el final de la historia, según Marx, es cuando ya no existen más clases. Y entonces, por lo tanto, pues el Estado no hará falta tampoco. Esta es la lógica marxista. Sí, claro. ¿Vale? Y aquí lo que criticaba Lenin de los oportunistas que habían entendido mal el marxismo, bueno, que habían entendido mal algunos y otros que lo explicaban de otra forma porque no querían que el marxismo pues cogiera potencia de nuevo, ¿sabes? Porque decían... los oportunistas, según Lenin, decían... El Estado no es el resultado de que las clases sean irreconciliables, sino que es el aparato que concilia las clases. Vale, esto así de primera suena un poco... A mí me costó pillar un poco la dinámica ya al principio, pero claro, la gente los burgueses que no estaban a favor del marxismo decían, no, el Estado es reconciliador de clases, ¿vale? Porque así si la gente esto se lo creía, pues entonces creerían que yo no hacía falta una revolución, porque claro, las clases están conciliadas, pues no necesitamos ir más allá. Pero claro, ahora que lo dices así con reconciliador, a mí se me ocurre, claro, si no hay lucha de clases del de abajo contra el de arriba, si todos somos de abajo, ¿contra qué luchamos? Contra el Estado. O sea, el Estado reconcilia igualando a la baja, pero eso se crea el enemigo del Estado. O sea, digamos, no sé, por lo que yo entiendo, ¿no? Si el Estado obliga a todos coercitivamente a estar en una misma clase baja,
te obliga. O sea, ya estamos ahí obligando, ya estamos siendo un poco, comunistas. Sí, comunista y autoritarista con respecto a la población. O sea, sí, no os voy a dejar progresar. Tenéis que vivir bajo las condiciones que yo diga. Vale, pero es que yo ahí estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero eso es el comunismo puesto en práctica, ¿sabes? Quiero decir, el Lenin, obviamente para Lenin y para Marx, pues eso que has dicho tú, pues no iba a pasar, porque el comunismo era progreso. Y creían que todo el mundo estaría mejor, que no es que igualase la baja, es que hay que cambiar el chip para entender lo que querían decir exactamente, porque, claro, para Lenin y para Marx, pues había que acabar con el Estado, porque el Estado, al fin de cuentas, terminaba siendo un sistema opresor que utilizaba la clase dominante, que eran los burgueses capitalistas, contra el proletariado. Que es que la dinámica es muy simple porque es la misma. Es solamente una dicotomía de clase burguesa contra el proletariado y ya está. En ese aspecto la teoría es bastante sencilla. Y claro, es que ahora luego lo explicaremos más adelante cuáles serán los periodos de transición. Eso no me quedó demasiado claro porque es un poco un espectro de cómo se produce la transición del capitalismo al comunismo. Pero claro, es que ellos, pues obviamente, lo defendían a ultranza porque creían que con el comunismo, pues toda la población estaría mejor. Claro, pero es lo que yo te digo, claro, estaría mejor obligándola. Y claro, y lo que has dicho, tú has dicho que lo igualaría a todos a la baja. Claro, y es que, mira, Lenin habla mucho en el libro le dedica un capítulo a la Comuna de París. ¿Sabes? Que esto no sé si te suena lo que es. Algo me suena. Pues no recuerdo el año exactamente. Bueno, no recuerdo, como si yo hubiera estado hoy, ¿sabes? Pero espera, a ver, es un suceso histórico bastante importante para la historia política de la humanidad en general, porque creo que fue la primera vez que hubo un gobierno puramente y estrictamente obrero. Ajá. Porque, por ponernos un poco en situación, pues tuvo lugar después de la Guerra Franco-Prusiana, que obviamente, pues como la palabra indica, enfrentó a Francia contra Prusia, contra el Imperio prusiano. Y pues al acabar ese conflicto, lo que ocurrió es que Napoleón III, que era el monarca por aquel entonces de Francia, pues fue capturado y claro, pues en Francia no tenían una figura que les gobernase. Y así dicho rápido, pronto y mal, pues el proletariado lo aprovechó, ¿vale? Y se rebeló. Y bueno, también hay que decir que los prusianos invadieron París y entonces el pueblo es cuando se rebeló y los echó, el pueblo, me refiero al proletariado, y formaron lo que sería entonces la Comuna de París y se autogobernaron ellos mismos. Vale. O sea que es el primer gobierno, pues el primer autogobierno proletario de la historia, el primer experimento. Pero lo único que duró, yo creo que no tiene grandes efectos prácticos, digamos, no tiene profundidad, digamos, experimental para decirnos si podía haber funcionado bien o mal, porque es que duró bastante poquito, duró unos meses. Entonces no creo que tenga demasiado poder explicativo como suceso histórico. No, claro, y además es que aunque fuese una comuna, por así decirlo, una especie de comunismo, una chispa, ¿no?, de comunismo, en el sentido de que era un gobierno del proletariado, claro, pero es que en el momento en el que llegas al poder, el poder corrompe. El poder necesariamente... ahí sea lo que te refieres. Claro, necesariamente requiere una... Sí, eso lo tengo apuntado. Vale. Yo creo que es una de las mayores contradicciones que se da en el comunismo. Que ya que a los comunistas les gusta tanto hablar de contradicciones, pues luego al final, pues esto según lo he sacado, pues comparando información con lo que aparece en el libro de Lenin. Y lo que te he dicho de la Comuna de París es que sí que desde mi punto de vista, sí, yo también creo que el comunismo iguala a la baja, porque claro, pretende igualar a toda la sociedad en términos, digamos, estrictamente materiales, que todos tengan lo mismo en estos términos. Y una de las cosas que dice Lenin es que cuando se dé el comunismo, cuando llegue, ¿vale?, pues toda la gente, todos los hombres y mujeres y toda la población serán trabajadores a sueldo del Estado, ¿vale? Es que serán como funcionarios, básicamente. Y todos los trabajos tendrán el sueldo de un obrero. O sea que sí, que todos ganarán lo mismo. Pero claro, a mí esto me parece bastante problemático, que todos los trabajos tengan el mismo sueldo.
Y bueno, sí, pero esto bueno, lo trataremos más tarde. Vale. Pero por partes estábamos hablando de lo que era el Estado. Pues eso, resumiéndolo, el primer punto, ¿qué es el Estado para Lenin? Para el marxismo. Es un sistema opresor de los capitalistas / burgueses contra el proletariado. Y entonces, pues la principal función que tiene el marxismo, que quiere desempeñar al principio de la revolución, es destruir este Estado, el Estado capitalista. Y de aquí se pasaría a la famosa dictadura del proletariado. Vale. Que esto es pues lo que diría yo lo que ocurrió en la Comuna de París. Vale. Y luego hay otro punto que me parece más jodidamente abstracto, ¿vale? Que es que primero te lo digo y a ver a qué te suena esto. Que también yo creo que había con el marxismo hay como una especie de laguna entre lo que es el Estado exactamente, porque Lenin lo que dice en el libro es que el Estado capitalista hay que destruirlo, ¿vale? Pero luego ya el Estado proletariado se extingue. Sí, que puede ser una diferencia semántica sin importancia, pero con esto, primero dime lo que piensas y ahora te digo yo lo que quería decir Lenin con esto. A ver, es que es cambiar el collar del mismo perro, ¿sabes? Es que no, a mí me parece... pero porque tú ya tienes el comunismo en la práctica en la cabeza. Claro, es que en la práctica, una cosa, la teoría es súper bonita, ¿no? Claro, pero es que el comunismo requiere quitarle la libertad a la gente para que no pueda prosperar por su cuenta. Tú estás pensando en la Unión Soviética de Stalin y dices, joder, pues es que al final... Pero a ver... No, sobre todo estoy pensando en Chernóbil, ¿sabes? Cuando el gobierno... allí en Ucrania, por cierto, que era parte de la URSS, sucedió en Chernóbil, que está en Ucrania, sucedió el Estado comunista obligó a los obreros, aparte de los obreros de la planta nuclear, a ir a trabajar para intentar arreglar una cosa, y lo hacían no, es que tenéis que sacrificaros por el bien del Estado comunista. Y era más o menos una obligación, ¿sabes? O sea, les mandaron a morir. Que es que, claro, toda autoridad requiere una desventaja con respecto al que estás mandando. Claro. ¿Sabes? Entonces, por mucho que... Claro, sí. Es que a lo fundamental que quieres ir, creo yo, es que el comunismo, en teoría, nos dice que no van a existir clases... Vale, pero si analizamos la historia, en los países comunistas, que aparte de que han sido sistemas totalitarios, siempre se ha dado la dicotomía entre una clase que gobierna y una clase gobernada. O sea, que es que en principio el comunismo nos dice que eso solamente sería un periodo de transición, tal vez, que luego nos llevaría a la verdadera democracia y al verdadero Estado comunismo, pero que al final se extinguiría. Es que esto, lo de extinguirse, te lo quiero explicar bien, porque es que a mí me parece una utopía, sinceramente, lo que querían transmitir los autores marxistas con este punto. Y bueno, lo que era lo que estábamos comentando antes. Pues un poco en general. Lo de que para Lenin, bueno, y para Marx también. Si digo para Lenin, pues siempre será lo mismo que decía Marx, en general. Pues cuando dicen que el Estado capitalista tiene que extinguirse, no tiene que extinguirse, tiene que ser destruido, se refiere a eso, a que el proletariado tiene que rebelarse y tiene que destruir completamente la maquinaria estatal, que es la que ha permitido que los capitalistas pues terminen dominando a la clase obrera. ¿Vale? Y luego, claro, lo que nos viene a decir Lenin después, después se pasaría eso a la dictadura del proletariado, luego después de eso se alcanzaría la democracia. Y esto sería, digamos, el Estado comunista, pero terminaría extinguiéndose porque, por, digamos, inercia histórica, ¿vale? Pues ya no haría falta de un Estado, no habría clases, y las personas, aquí, a ver si... Es que aquí hay una frase, una cita que leí, a ver si lo encuentro. Sí, mira, digamos que hemos tenido capitalismo, ¿vale? Hemos tenido la dictadura del proletariado. Ahora tenemos una democracia plena, según lo que sería Lenin, y el Estado comunista pues se iría extinguiendo poco a poco, desapareciendo, porque claro, ya no habría violencia, y aquí la cita sería: las personas en este Estado, ¿vale? Se habituarán poco a poco a la observación de las reglas elementales de convivencia,
conocidas a lo largo de los siglos y repetidas desde hace miles de años en todos los preceptos. Y al observarlas, pues no habría violencia, no habría coacción ni subordinación. ¿Sabes? Sin ese aparato especial que se llama Estado. A mí esto me suena un poco a jauja, ¿sabes? Se fumaron tremendos porros del tamaño de un tronco de un árbol, ¿no? Sí, quiero decir, es que no es que directamente ya planteen una sociedad sin clases, es que plantean una sociedad sin Estado. Es que en esencia eran anarquistas también, los comunistas. Ya, claro. Y es que hubo también un debate entre anarquistas y comunistas, porque, a ver, en última instancia los dos querían lo mismo. Ahora, con lo que te acabo de decir, pues Lenin quería que el Estado se extinguiera y los anarquistas también. Lo que pasa es que tenían ideas distintas sobre cómo debería terminar el Estado, cómo debería extinguirse. Y claro, y piensa que todo esto pues era profético. Iba a pasar por cojones porque la historia, según el materialismo histórico de Marx, es determinista y, queramos o no, íbamos a acabar todos viviendo en pleno comunismo. Vale, correcto. Pero si igualamos a la baja y todo el mundo es clase baja, por así decirlo, clase obrera, es naturaleza del hombre querer lo ajeno, querer lo del vecino. O sea, si yo tengo 10 euros, yo quiero tus 10 euros. En un país sin Estado que controle a la gente, sería la propia gente la que acabaría, por ley de la jungla, sometiendo a una parte de la población. O sea, algunos serían fuertes y tal. Es que es el Estado represivo, por así decirlo, utilizando las leyes, es la manera de controlar que el más fuerte, por así decirlo, o el más despiadado o cruel, someta al resto de la población. Digamos que acepta someterte al Estado para que no sea tu vecino el que te someta a tiros, ¿vale? Entonces, esa utopía comunista que me hablas, en la que la gente se portaría bien, sí, es que, por normas de convivencia, sí, es absurdo. No, es que me hizo gracia cuando leí este párrafo, dije, joder, digo, menos mal que no eran utopistas. Sí, utopistas. Sí, por ejemplo. Utópicos, perdón. Utópicos, que no eran partidarios de una utopía. ¿Vale? Hostia, ahí me he rayado. Utopistas. No te preocupes. Hostia, los partidarios de la utopía, utopistas. ¿Autopistas? No, utopistas, es que me suena muy raro dicho así en voz alta. Bueno, pues eso, es que me hizo gracia cuando leí: se habituarán poco a poco a la observación de las reglas elementales de convivencia. Y tú, ¿y cuáles son esas putas reglas? ¿Sabes? Leyes naturales, las que existen antes, las que son comunes en distintos países que nunca se han tocado ni hablado entre ellos, con cosas básicas como no matar al de al lado, no robar, no respetar a tu vecino. La regla de oro, digamos, sí, tan famosa. Se llaman así reglas naturales. Las reglas naturales a partir de las cuales se crean las leyes de los hombres. Todo de derecho. Sí. Entonces, claro, pero claro, tiene que haber alguien que controle incluso que las leyes naturales se cumplan. Porque aunque solo hubiese leyes naturales... Vale, sí, pero mira, aquí lo que te diría Lenin, creo yo, es que, mira, como no existe un Estado capitalista, como no hay opresión, pues ni explotación, pues estamos todos felices. ¿Para qué vamos a necesitar a un Estado que nos controle? Pero al final una persona se convertiría en el cacique, se convertiría en el jarl vikingo que sometería al resto a base de violencia. Porque la violencia es innata al ser humano. Si tú no, claro. Eso es lo que me vino a mí a la cabeza cuando estaba leyendo esta parte. Si tú no eres violento ahora mismo, es porque sabes las consecuencias que va a tener para ti negativas el uso de la violencia. Pero si no hubiese normas, si no hubiese leyes, que esto pasa en los países en guerra en los que una ciudad, por ejemplo, la policía no existe, el gobierno ha caído y está la gente ahí. Y no te digo ya que esté solamente y esto ha pasado, esto ha pasado, que no esté el invasor, que también. Es que ya simplemente la población entre sí, cuando ante necesidad y hambre, utiliza la violencia para sobrevivir. Y eso al final se crean grupos, se crean bandas, se crea un cacique con el monopolio de la violencia. Por eso te digo que las sociedades humanas se basan en la violencia. Y entonces la utopía de que todos vamos a cumplir las leyes naturales
Es absurdo. Tiene que haber alguien que controle, que no sea el tío más fuerte del gimnasio el que reviente la cara al resto para conseguir cosas. Sí, sí. Ya veo que te mola mucho Hobbes, por lo que veo. Pero... Posiblemente. No. Sí, bueno. Vale, en eso estamos de acuerdo. Vale. Esta visión es demasiado utópica. Sí, demasiado. Claro, a mí me parece también que puede ser la excusa para un cambio político, para ganar el poder ellos. Claro que... ¿No? Es como una que, ideología. Sí, esto creo que es una frase que dijo Lacan, que la gente que se revoluciona, al final, es siempre, lo que pide es un nuevo amo. Vale. Creo que algo así era la idea. Y bueno, a ver, otro punto que aporta Lenin es que, mira, aquí tengo la cita que dijo que aparte que una vez que esté ya bien asentado el comunismo, que todos seamos iguales, un mismo salario, etcétera, que no haya clases, ¿vale? Pues cada persona llevará a cabo un trabajo que será estrictamente socialmente necesario. ¿Vale? Que mi pregunta sería, ¿vale? ¿Cómo se establece lo que es socialmente necesario? Y que una vez que trabajen, que desempeñen su trabajo, obtendrán un certificado acreditativo, ¿vale? Que esto a mí me petó la cabeza cuando lo leí. Y claro, pues este certificado sería el que dejaría constancia de la cantidad de trabajo que ha desempeñado esta persona y que el Estado le proporcionaría unos bienes, ¿vale? Que serían, digamos, pues proporcionales al trabajo que ha desempeñado. Es decir, tú trabajas esto, pues te daremos esto. Vale. Y eso a mí, lo primero que me viene a la mente de lo socialmente necesario, que cada uno cumpla una función socialmente necesaria. Lo que determinen los de arriba, ¿no? Claro, aparte de lo que determinen los de arriba, es que me parece una inamovilidad del desarrollo de la sociedad. Sí, que se estancará. Se estancará, será volver al medievo. No en el sentido de los reyes y los plebeyos, sino que si cada uno hace lo estrictamente necesario, nunca vamos a evolucionar, porque el desarrollo y la evolución de la ciencia y la tecnología se debe a querer ir un poquito más allá de lo necesario. Claro, pero ¿sabes aquí lo que te diría Lenin? Diría, pues que no se puede avanzar más ya. Hemos superado la democracia y el comunismo, ¿sabes? No se puede avanzar ya. Bueno, el comunismo no, que el comunismo es en lo que se estaría viviendo, pero hemos superado la democracia, hemos superado la necesidad de un Estado, pues ¿para qué cojones vamos a avanzar? ¿Sabes? Pues bien que la URSS empezó a avanzar que te cagas con el programa espacial precisamente porque había competencia. Competencia, claro. Hostia, es verdad, claro. Algo típico del mercado, del libre mercado que tanto detestan, ¿sabes? La URSS no habría desarrollado tanto su tecnología. Bueno, es que, a ver, claro, es que la guerra civil, la Guerra Fría era más bien una medición de pollas para ganarle a Estados Unidos tecnológicamente y con todo lo de los espías y todo eso. Pero quiero decir, por ejemplo, el primer satélite, pues el Sputnik, el Sputnik, ¿no? Es ruso. Creo que la primera persona... También es nombre de bebida, ¿eh? También, anda. Pues la primera persona que fue al espacio, ruso, ¿sabes? Quiero decir, y te aseguro que ir al espacio no era socialmente necesario. Entonces, ¿vale? No era socialmente necesario. Por lo tanto, el que estuviese al mando en esa época, que no me acuerdo quién era, dijo, a tomar por culo lo que dijo Lenin y tal. Vamos a ir más allá de lo necesario. Vale. Sí, y ahora, claro, es que esto es como cuando yo veo un político que nos vende la moto de que está hablando en nombre del interés general o cosas de este estilo. Que al final, es que al final, pues, es que al final la colectividad, ¿sabes?, tiene que enfocarse en alguna figura que sea la que marque el camino que deba seguir esta colectividad. El pastor del rebaño. Porque es que una colectividad está hecha de individuos, ¿sabes? Es que esto suena muy rayo, ¿sabes? Pero, no, pero es verdad. Pero es verdad, es que la colectividad no se maneja a sí misma a diferencia de los individuos que esta contiene. No sé si me estoy explicando. No es como... No es que exista verdaderamente una conciencia colectiva, digamos, uniforme. Es que cada individuo tiene una conciencia diferenciada. ¿Sabes? Esto ha sonado a rayo, pero también suena muy Margaret Thatcher, ¿eh? Pero sí, hasta lo natural es ser libre. Un gato en la calle es libre. ¿Cómo no lo va a ser las personas? Y si reinase el comunismo, sí, no existiría libertad individual. Porque estarías subyugado constantemente a lo que quiera el Estado que tú hagas.
Sí, pero eso es lo que te digo, es que eso es comunismo en la práctica, no en teoría. Sí, pero la teoría me... Ya, no, por eso, pero es que quiero decir que sí, que yo estoy de acuerdo contigo, pero... bueno, sí, otro punto que te quería comentar, esto en relación a lo que hemos comentado antes del certificado por trabajo realizado y demás, pues hay otra cita muy famosa en el comunismo que se ha repetido mucho durante la historia, que es: quien no trabaja no come. ¿Vale? Que eso que guarda relación con lo anterior, que tú trabajas una cierta cantidad o la forma en la que tuvieran para medir el trabajo que haces y luego obtienes, pues, vienes en proporción. ¿Vale? Y luego hay otra frase que a mí, pues, me deja un poco la cabeza tonta, que esta te la he repetido alguna vez, que es de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Y yo creo que esto, pues digamos, desde un punto de vista lógico, así a bote pronto, yo creo que es difícil de sostener, porque, claro, el comunismo lo que busca es que cada persona, pues, realice la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de esfuerzo o tiempo, productividad, como lo quieras llamar, ¿vale? Pero si a cada uno le exiges según sus capacidades, ¿cómo van a terminar trabajando lo mismo cada uno? Porque, claro, las personas, pues eso, son distintas, cada uno tiene capacidades que las diferencian del resto. Y eso, pues... ¿Cómo, pregunta, a raíz de eso, cómo va la educación en el comunismo? Quiero decir, ¿cómo comenta algo de cómo sería las capacidades, sobre todo, aparte de las físicas, las capacidades intelectuales? Y eso depende de cómo eduques a tu población. Es decir, colegio, instituto, universidad. ¿Se favorecería en el comunismo que la gente tuviese carreras universitarias, las que quiera, o simplemente a dedo? No, pues yo creo que no, porque, a ver, no se centra en la educación, Lenin, pero piensa en lo que hemos dicho antes, que ¿tú crees que la gente querría estudiar si les van a ofrecer el mismo salario que a todo el mundo? No hay incentivos para... Claro, imagínate que yo qué sé, que ahora de repente en nuestro país pues igualan todos los salarios. Bueno, todos no. Imagínate esta situación, yo qué sé, que ahora aparece, que me lo creo, que aparece Pedro Sánchez, me lo creo que pasaría. Sí. Aparece Pedro Sánchez, empieza a hablar en una comparecencia, ¿vale? Y dice... Y compara, pues, el salario de un médico con el de un zapatero, sin nada que objetar de los zapateros, ¿vale? Pero que dice: hola a todos y todas. Como pueden observar, estoy llevando zapatos. ¿Vale? Sí. Y dice: los zapatos son primordiales para nuestra salud porque no somos hobbits, no tenemos los pies duros y los necesitamos para nuestro día a día. Entonces, a partir de hoy, pues, a golpe de decreto, vamos a determinar que todos los médicos y todos los zapateros cobren lo mismo. Poquita broma, ¿eh? Los zapatos son muy necesarios para la salud. Sí, eso es verdad. Claro, entonces, en teoría, pues sí. Claro, pues ¿qué dirían los médicos? Bueno, a ver, la cosa sería que... Bueno, también se tendrían que quejar, porque claro, si se iguala al alza, en plan el salario de un zapatero con el de un médico, pues se ven ganando los zapateros, pero si es al revés, ¿sabes? Pero bueno, sí, claro, que es un ejemplo tonto, pero... A ver, es que... Para que se vea que esto afectaría a los incentivos. Afectaría a los incentivos. Claro. Es que más que el mismo salario, yo abogaría por el comunismo 2.0, que sería la desaparición del dinero. Y que todo el mundo pueda tenerlo todo. Siempre y cuando trabaje. Claro, es que ahora que dices eso, si todo el mundo tiene el mismo salario, si todo el mundo es un trabajador a sueldo del Estado, claro, es que esa igualdad hace que el dinero pues ya sea superfluo, ¿no? Porque si todos ganan lo mismo, no, quiero decir... Vale, me gustaría saber los datos de criminalidad durante el comunismo, de verdad, ¿sabes? Porque no me... Pero que no habrá crímenes. Pero que sí que los hay. No, pero que vivirán bajo las normas elementales de convivencia. Si tú eres comunista, si tú vives en el comunismo y tú cobras lo mismo que el cualquiera y tú quieres un coche caro, tú se lo vas a quitar al de al lado para comprarte ese coche caro. Entonces... Bueno, es que claro, aquí vendría... Claro, pero vendría el tema de las necesidades, ¿sabes? Bueno, con lo que hemos dicho antes del tema de las capacidades. Yo qué sé, de cada uno según... Es que esto también, lo que has dicho antes, es que las capacidades de las personas también son cambiantes. Pues una persona pues no tiene las mismas capacidades a los 10 años que a los 30, si le dejas desarrollarse, quiero decir. ¿Sabes? Entonces, ¿y eso cómo se determina? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo harían? Yo no sé, pero seguramente el hijo del alcalde de un pueblo tendrá mejor trabajo que otro. Y hay otra cosa también, a raíz de esto, en relación que dice Lenin que
una de las cosas buenas del comunismo es que ya no habrá distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que no sé exactamente a dónde quería llegar con esto. Yo supongo, a ver, así digamos, elucubraciones mías, que con trabajo intelectual se referirá a la gestión del capital, que no es un trabajo, digamos, donde te ensucias las manos, no es manual, no es algo palpable a primera vista. Uh-huh. Y luego el trabajo manual, pues supongo que se referirá a todos los proletarios. Vale. Y si no existe esa distinción, entiendo que ya no habrá explotación, porque el trabajo intelectual, que es el de los capitalistas, ya no hará falta, y el trabajo manual el trabajo manual sí que seguirá haciendo falta, que al final la sociedad tiene que producir para poder vivir. Uh-huh. Esto me lo he sacado ahora mismo de la polla. Sí. Vale. No, es que es muy interesante eso, porque yo no sé, o sea, intento encontrar los huecos en los que la teoría no tiene fallos, pero es que no lo encuentro. Joder, pensaba que yo era el único al que le pasaba. No, es que claro, si lo piensas, dices, vale. No, quiero decir, esto analizado así fríamente, de manera pausada y calculadora y puramente racional, creo yo, tomando las palabras literalmente, yo creo que me parece utópico, la verdad. Pero es que tú piensas, vale, es que dice, no, es que lo estáis viendo con los ojos de la actualidad, del año 2022, ¿no? Cómo funciona nuestra sociedad, ¿vale? Voy a pensar en los primeros humanos cazadores-recolectores. ¿Cómo funcionaban esta gente? Pues con el trueque. Y cada uno se dedicaba... Claro. Trueque... Sí, vale. Y a lo mejor empezó a usarse el dinero, que serían cobre, por ejemplo, monedas de cobre, ¿no? O piedras, no sé. Sí, bueno, pero ahí la sociedad ya estaba más avanzada. Vale, ahí estaba más avanzada, sí, digo poco a poco. Sí, pero sí. Claro, lo más parecido al comunismo sería pues eso, sociedad de recolectores. Sí, eso creo que Marx y Engels lo llamaban comunismo primitivo, me parece. Claro, comunismo primitivo, pero claro... Es que yo creo que el comunismo pues podría tener cierta aplicabilidad práctica con sociedades de un tamaño bastante reducido. Porque ya cuando estamos hablando de una sociedad a gran escala, pues es mucho más complicado de gestionar. Si te paras a pensar en los sistemas comunistas, / totalitarios que han existido a lo largo de la historia, que han sido, que han centralizado la economía, pues es que esto resulta, como digo, bastante arduo de poder trazar un plan que alcance una eficiencia en la economía en su conjunto de ese país. Aparte, que para conseguir iniciar el comunismo en cualquier sitio, como pasó en Rusia con la revolución bolchevique, implica una guerra y una violencia que flipas. Sí, ahora que mencionas eso, es una cosa que se me ha olvidado antes de decir que eso, una crítica que le hace Lenin a los oportunistas / filisteos / burgueses es que ellos pues te vendían la moto de que el Estado ya había reconciliado a las clases para que tú creías que no hacía falta una revolución violenta. Uh-huh. Porque Lenin y Marx y Engels hacían mucho hincapié en que sin violencia no habría revolución. Correcto. O sea, que era la versión antigua de que hay que quemar contenedores en la calle. Correcto. ¿Sabes? Sí, es lo que sirve. Uh-huh. Lo vemos hoy en día. Manifestación que no sea violenta, manifestación que no consiguen nada. Lo siento, es así. Mira los catalanes. ¿Cómo han conseguido todas las cosas? Con violencia. ¿Cómo consiguieron los bolcheviques la revolución? Con violencia. Uh-huh. Es así. Entonces, claro, podrías pensar, ¿y hasta qué punto es legítimo un movimiento, una revolución basada en la violencia? Claro. Ya son más temas éticos. Sí, eso es muy ético. Eso... Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo... Es que pienso en España, por ejemplo, como... Tú serías violento aquí, ¿no? Yo sí, obviamente. No, pero no pienso cómo podríamos llegar al comunismo real aquí en España. O sea, ¿qué cosas deberían... ¿Qué sucesión de cosas deberían pasar? Claro. Es que esto es una de... Joder, igual voy a beber agua o algo. Que claro, es que el marxismo, como he dicho, el materialismo histórico, nos dice que la llegada del comunismo es inminente.
Vale. Entonces yo ahora veo los tiempos de ahora y digo, joder, ¿qué tendría que pasar para que ahora mismo se cumpliera todo lo que dijo Marx / Lenin / Engels? ¿Vale? Yo sé, ya sé. Quiero decir, así como... Con un reinicio. O sea, todo el dinero vale cero. Un reboot. Sí, un reboot. Sí, el famoso reinicio que los conspiracionistas esperan que suceda, ¿no? Que termine todo como en el Club de la Lucha, ¿no? Al final... Sí, no, bueno, pero tú imagínate mañana que los bancos que tienen las cuentas bancarias de la gente, que el dinero es simplemente un numerito en tu cuenta de dinero que puedes acceder más o menos, ¿vale? Pero imagínate que se pierde toda la información de los bancos. Todos los archivos físicos, todos los servidores, toda la información se va a la mierda. Y tú no tienes nada. Tienes el dinero efectivo en la cartera. Eso produciría... Y las acciones de todo el mundo valen cero. Todas las acciones valen cero. De todo el mundo. Eso supondría un reinicio. Que quizás habría que solventar con un poco de violencia primero y comunismo después. Al menos al principio. Hasta que hubiese una revolución capitalista. Que volviese un poco las cosas a... Es que, claro, por números, ¿vale? En países, lo natural es tender al capitalismo porque es lo que más países tienen. Mira, eso que acabas de decir ahora... joder... Alguien muy partidario de ese punto de vista era Hayek, que él decía que la diferencia entre el capitalismo y el comunismo era que el capitalismo es un orden espontáneo y el comunismo no. El comunismo es como que hay que forzarlo. Es verdad. ¿Sabes? Que el comercio es como una cualidad inherente y natural que al final pues habríamos realizado por cojones todos los seres humanos, que es lo que hemos acabado haciendo. Joder, tú imagínate, bueno, hombres primitivos y mujeres primitivas. El que inventase el taparrabos, te aseguro que no lo regalaba. Se forró. Se forró a su manera, con mujeres, cabras y vacas. Se habría forrado mogollón en el jardín del Edén. O el que inventó, inventó las sandalias, yo creo que la naturaleza humana tiende a eso. A relacionarse. Pero precisamente por ser humanos. Porque yo no hay animales que comercien. Los animales no comercian. ¿O sí? Bueno, a ver, nuestros parientes más cercanos sí que tienen algo próximo a la cultura que se pueda parecer a una especie de intercambio. Eso, bueno, no. A ver, seguramente que Franz de Waal ha escrito algo sobre este tema. No sé, que es un primatólogo muy famoso, pero no lo tengo así muy mirado. Pero pensemos en los 40.000 millones de especies de animales. Sí, claro. Que el 99% de las especies de los animales no tiende a comerciar, tiende a comer. Y ya claro, está. Y aparte que el comercio es que ha sido algo muy importante para que la sociedad progrese. Obvio. Es que, por ejemplo, si tú guardabas una relación comercial con un país, pues obviamente no te interesaba entrar en guerra con este país. Y cosas de ese palo. Y ahí iba a sacarte algo, pero no me acuerdo del que era. Bueno, dijiste algo de los zapateros y los médicos que deberían cobrar lo mismo. Sí, a ver, es que aquí una crítica que se le ha repetido mucho contra el comunismo es esa, que no genera incentivos para que la economía progrese. Pero claro, es que es lo que te he dicho antes también, que te dirá Lenin, pues que no hay que progresar más, que ya hemos alcanzado el mayor... ¿Te acuerdas cuando te nombraba Fukuyama y el fin de la historia? Pues para Lenin el fin de la historia sería ese, el comunismo, y habiendo superado ya la democracia sin Estado y que la gente se comporte pues siguiendo las normas universales. Es que si eso pasase de verdad, si se llegase al comunismo real en el que tal, vuelvo a repetirlo, habría una revolución capitalista. La gente querría más. No se conformarían con el comunismo. Claro, esa es la cosa. O deberían pasar muchas generaciones. Bueno, es que ni aún así. Sí, es que, mira, aquí por ejemplo, mira, otro punto que no me he acordado de tratar es el de... ¿Tú cuál crees que es el motor de la historia? El motor de la historia amplía. ¿A qué te refieres exactamente? Mira, es que, por eso, que lo que hemos dicho al principio, que para el marxismo y el determinismo histórico, ¿vale? El motor que marcaba cómo avanzaban los tiempos era la lucha de clases, la lucha entre la burguesía... Bueno, sería... Yo te iba a decir la guerra, que es lo que claro, pero modifica la historia. A lo que yo voy es que
este punto que tanto repetía el marxismo me parece un poco arbitrario y un poco simplista. Porque, por ejemplo, cuando no existía la humanidad también había historia, aunque nosotros no lo veamos, puede que no lo veamos así porque no existíamos y no desempeñábamos un papel importante en el cosmos, por así decirlo. Y entonces, pues, ¿cómo avanzaban los tiempos entonces? Y eso es que yo también puedo llegar, también, pues yo qué sé, pues una feminista me puede decir, no, el motor de la historia es la lucha de sexos, ¿vale? Y tendría la misma legitimidad porque yo creo que es una invención arbitraria, pues para darle sentido a cómo avanza la historia, que puede tener cierto poder explicativo, pero me parece arbitrario al fin y al cabo. Yo también, otro economista bastante famoso a día de hoy, que es Thomas Piketty, que ha escrito, pues es socialista, ha escrito un libro que se titula Viva el socialismo, otro que es el Capital e Ideología, igual te suena, El Capital en el siglo XXI también. Y según este señor, pues el motor de la historia no es la lucha de clases, sino que es la lucha de ideologías, que bueno, que al fin y al cabo pues pueden ser más o menos puntos de vista parecidos. Sí, pero yo sigo pensando que la historia fue moldeada a base de guerra y la economía evoluciona conforme evoluciona la guerra. Mira, a ver, ya esto, una clase de economía, de historia de la economía, pues ¿te acuerdas tú de lo que eran los mercantilistas? Bueno, sí, dímelo. Esta vaina de los que pensaban que no, para que a un país le vaya, esto resumido así pronto y mal, porque soy un todólogo parguelón, ¿vale? Que dice, ¿todólogo? Sí, que dice, no, para que un país le vaya bien, pues tiene que tener más exportaciones que importaciones, ¿vale? Tenemos que tener un saldo comercial positivo, ¿vale? Y entonces, pues en esa época lo que interesaba, aparte de tener este balance positivo, lo que interesaba mucho era pues acaparar mucha masa monetaria, que entonces eran piedras preciosas y tal, porque claro, si tú tenías mucha pasta, pues eso, el resto de países, de naciones, pues tendrían menos, ¿vale? Y tendrían menos margen de maniobra para comercializar y para tener recursos, para, yo qué sé, pues para tener un ejército más grande, pues para progresar en bienestar y todas estas vainas. Y sí, porque te estaba diciendo esto ahora. Pues básicamente yo te he dicho que el mundo, las la guerras. Historia, pues por las guerras. Mira, ahora mismo, ¿quiénes son los 3 mejores países del mundo? Los más ricos. Estados Unidos, China y bueno, te diría la India, pero en cuanto a dinero no tiene mucho, pero sí van a tener poder en el futuro. Pues no sé si... Bueno, Rusia es que de dinero no van bien, pero sí que van bien de otras cosas. Pues yo no lo sé, sinceramente. Te diría Alemania o algo así, ¿vale? Algún país europeo fuerte. ¿Qué tienen en común? O sea, que tienen un ejército que te cagas. Y que han sido grandes potencias imperialistas. Correcto. Entonces... Pues eso, la evolución... O sea, las sociedades más evolucionadas son aquellas que han evolucionado más la guerra y han conseguido ser dominantes con respecto al resto que no ha conseguido ser tan evolucionado. Por ejemplo, los españoles cuando fuimos a Sudamérica y les partimos la madre, ¿sabes? ¿Por qué? Porque éramos más evolucionados tecnológicamente. ¿Por qué? Y eso implicó ser mejores guerreando y eso implicó conseguir más riquezas. Entonces, esas 3 cosas, la tecnología, el dinero y el ejército, van de la mano. Si consigues aumentar, las 3 cosas van de la mano y suben una con la otra. Entonces, claro, la evolución en un país comunista, fíjate, si es que al final tuvo que hacerlo la URSS con la carrera espacial para igualarse un poco a Estados Unidos. Ya que no lo iban a hacer guerreando, lo tuvieron que hacer el del tridente de economía, tecnología y guerra, tuvieron que hacerlo con la tecnología, invirtiendo dinero en esa rama, porque era una manera de destacar. Y fíjate, estuvieron en Guerra Fría pues un montón de años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial casi hasta el 91, imagínate. Y eso, básicamente. Entonces, la evolución en un país comunista, si todo el mundo cobra lo mismo y todo el mundo no hay incentivos, sí. no hay cosas con las que mejorar. Sí, vale. Sí, pero a ver, que eso ya lo hemos repetido. Estábamos hablando del motor de la historia. Sí, el motor de la historia. Mira, ¿Y para ellos qué es el motor de la historia? ¿Para ellos? Sí. ¿Los comunistas? Sí, ya te lo he dicho, la lucha de clases. Mira, ¿quieres que te diga mi opinión de cuál es el motor de la historia? Bueno, yo qué sé,
yo creo que el motor de la historia es esa dicotomía que tiene el ser humano entre conciliar su aspecto individual con el colectivo. Porque yo creo que todos los conflictos políticos / económicos y sociales pues tienen de raíz esta cualidad humana. Esa dualidad esencial que tenemos de individualista y colectiva. Búsqueda del poder, quizás, de cada persona individual, y entendiendo el poder como la capacidad económica y de influir en los demás. Es que por una parte, yo creo que por una parte yo creo que todos tenemos un poco de ambas. Tanto tenemos una parte individual y otra más social, colectiva, como la quieras llamar. Porque ahora mismo a mí si me dices, sí, yo quiero tener una vida pues sin depender de nadie, vivir a mis anchas y no tener que responder ante ninguna institución que me coaccione ni cosas de ese palo. Pero claro, pues es que eso también es utópico porque de la sociedad nadie escapa, ¿sabes? Entonces yo creo que los mayores conflictos de la humanidad pues han surgido por ese clash, ese choque entre lo individual y lo colectivo. Porque creo que es en lo que han derivado bastantes conflictos políticos. Vale, sí. Te lo puedo comprar. Sí, claro, político. A ver, también es algo arbitrario, algo que me he sacado de la grupera, pero no sé, le veo cierto sentido. No, pero no, tiene sentido, pero es que yo voy más allá incluso. Darle más importancia a tu faceta individual con respecto al colectivo implica ser mejor que el resto o buscar ser mejor que el resto tanto con poder, como te he dicho antes, como con dinero. Y una cosa va de la otra, va de la mano de la otra. Porque claro, ¿a ti qué te gustaría más? ¿Tener dinero o tener poder? Hombre, en realidad los equiparo, un poco. Yo creo que van de la mano. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez no cobra ni una mínima parte, ni un 1% de lo que cobra Amancio Ortega, que es el tío más rico de España. Pero ¿quién tiene más poder? Hostia. ¿Quién es más influyente? ¿Quién decide? ¿Quién parte el bacalao? ¿Pedro Sánchez o Amancio Ortega? O Ana Botín, la hija de Botín, ¿sabes? Que es... Claro. O va de la mano, claro. Claro, ¿quién controla a quién? ¿Pedro Sánchez controla a Amancio Ortega o Amancio Ortega controla a Pedro Sánchez? ¿Qué es más fácil que controlemos? Los ricos, obviamente. Bueno, a ver, estábamos... Ah, sí. Por cierto, un inciso rápido que lo he buscado. Sí. Los países más influyentes, más ricos del mundo, ¿vale? Ajá. El G7 lo conforman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y China no está porque son muy especialitos, pero estaría China ahí, ¿vale? O sea, entre esos países estaría el número 3. Probablemente Reino Unido, quizás. ¿No? Putos piratas, ¿sabes? Traidores. Bueno, a ver, más cosas comunistas. A ver, ¿qué más te quería comentar? Ah, sí, no sé, creo que ya no me dejo... Bueno, creo que ya más o menos hemos comentado todo lo que me habría gustado del libro de Lenin. Y sí, a ver, lo que te quería decir, las contradicciones que yo he visto, ¿vale? Digamos que puede ser... para hacer la distinción entre el comunismo teórico y el comunismo práctico, o yo qué sé, por ser pedantes, el comunismo a priori y el comunismo a posteriori, ¿vale? Pues Pues una contradicción muy seria, me parece a mí, es que, claro, lo que dice Lenin es que al final eso, que el Estado comunista pues se terminará extinguiendo, desaparecerá, no habrá Estado, pero luego, si analizas la historia, pues el comunismo se ha dado en países, en naciones o conjunto de naciones, como la URSS, que han sido sistemas autoritarios, ¿vale? Y eso que es que para eso hace falta un Estado, al fin y al cabo. Es imposible ser comunista real sin ser autoritario y doblegar a la población. Es imposible. Claro, mira, ahora te voy a leer la cita de Lenin que dice: finalmente, solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado. ¿Vale? Pues bajo el comunismo no hay nadie a quien reprimir. Nadie en el sentido de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población. Y sigue, nosotros no somos utopistas. Y yo, guay. Puta madre, crack. No, pero te has fumado un porro que flipas. Claro, es que esto yo creo que es
un párrafo claro que muestra que el comunismo teórico pues, no se ha llevado a la práctica como se quería en un principio. Escúchame, Juan. Eso de no somos utopistas es lo típico de yo no soy racista, pero... ¿Sabes? Yo no soy utopista. Es lo típico de yo no te quiero vender nada, pero aquí te dejo un link con un curso gratuito, ¿vale? Yo no soy machista, pero ¿sabes? Me falta el pero ahí. Aquí Lenin ha sido un poco cuñado igual, pero... pues eso, yo creo que esta es una de las mayores contradicciones que se ha dado entre el comunismo teórico y el práctico. No va a haber estado. Joder, pues eso. La Unión Soviética bajo el yugo de Stalin, pues mira, más opresor no ha podido ser. Su puta madre. ¿Vale? Y que no hay nadie a quien reprimir. Yo. Háblame tú de los gulags, de las purgas, ¿vale? Y más cojones. Es que es absurdo. Vale, dime una cosa buena que tendría el comunismo. Una cosa, pues las intenciones. ¿Nada más? Por ejemplo... A ver, no quiero sonar... Depende a quién le preguntes, a lo mejor. No quiero sonar sectario porque... ¿Pero? No, es que no quiero sonar sectario... Joder. Porque... A ver, es que es eso, es que... Mira, después de haber leído a Lenin, es que no lo veo nada viable en la práctica. Uh-huh. Y mira que lo he intentado mirar desde distintos puntos de vista y yo creo que eso, que las intenciones, pues claro, yo quiero un puto país también en el que no exista la opresión, en el que estemos todos de puta madre viviendo bajo las reglas naturales de convivencia, ¿vale? Que no haya violencia ni nada de ese palo. Pero joder, es que lo veo algo bastante es que utópico, al fin y al cabo. Lo es. La verdad es que... Bueno, pero hay gente, tío... O sea, el PC, o sea, el Partido Comunista está en España, ¿eh? O sea, tío, se puede votar al Partido Comunista. Hay gente que lo cree de verdad. Pero ¿lo creen de verdad? ¿Por qué? Esa pregunta me hago yo. Porque... tío, no lo sé. Es que aparte es que me parece... No es que ya me parezca algo que sea moralmente incorrecto, uh-huh. Que ahí ya no me meto, pero... Porque eso ya, bueno, es más interpretable, según quien lo mire. Pero es que me parece jodidamente difícil llevar a la práctica, pues, digamos, pues las máximas comunistas que se suelen repetir, que ya hemos mencionado, que es la de cada cual según sus capacidades, ya cada cual según sus necesidades. Y vamos, ¿y cuál era la otra que hemos mencionado? Espera, bueno, la de que quien no trabaja no come, bueno, eso más o menos sí. Oye, básicamente eso, sí, la otra eso, la de que el salario sea el mismo para todo el mundo y que cada persona, cada individuo realice la misma cantidad de trabajo y pues en consecuencia obtenga pues bienes en proporción a lo que ha trabajado. Me parece muy complicado llevar a la práctica porque cada persona tiene capacidades distintas y cada persona tiene necesidades distintas. Luego también las capacidades y las necesidades no son uniformes, van cambiando con el tiempo y no sé cómo cojones medirían ambas, tanto las capacidades como las necesidades. Pero si es que además tú piensas en lo que sería, por ejemplo, el tema de la vivienda. Es decir, ¿sí? No hay dos casas iguales. ¿Y cómo sería lo igualitario? Claro. Hacer unos pisos exactamente iguales. Imagínate que, exacto, yo solo lo pensé ese ejemplo de la vivienda, porque imagínate que ahora estamos en un país comunista y me acercó a Lenin, yo qué sé, bueno, o a Stalin, le digo, oye, Stalin, que mis necesidades ahora mismo dictan que me hace falta una casa. Y vale, luego dirías, sí, vale, pero ¿cómo determinarías cómo tiene que ser esa casa? ¿Ves? Es que esto, yo creo que y aparte que las personas tampoco saben muchas veces cuáles son sus necesidades de verdad. ¿Sabes? Eso. Claro. ¿Quién sería? Y también quién decide si algo es una necesidad o no. Es que tienen una parte subjetiva que no podemos obviar también. Hay un país que yo te he hablado de esto que actualmente tienen no me acuerdo qué país es un país pequeñito, ¿vale? Pero tienen una política de vivienda en el que tú cuando tienes cierta edad, pues te vas de casa de tus padres.
y el Estado te da un piso pequeño. Si tienes pareja, te dan un piso más grande. Si tienes un hijo, más grande. 2 hijos, más grande. Y creo que es gratis. A cada cual según sus necesidades. Si eres soltero, piso pequeño. Pero es que eso sucede hoy en día, ¿eh? Es un país, no me acuerdo qué país era. Y alguna vez te lo he comentado. Pero eso sería lo más parecido, ¿no?, a un sistema comunista, al menos en cuanto a repartición de la vivienda. Es decir, es que creo que también lo hacen porque como es tan pequeño el país, no pueden edificar más. Claro, es que... ¿Sabes? Es que, vamos, es que Hay un es... límite. Claro, es que es el problema, el famoso problema del cálculo económico que tanto ha apuntillado al comunismo, al fin y al cabo. Que, claro, yo cuando me estabas explicando este ejemplo, yo estaba pensando, joder, pero ¿eso cómo lo gestionan? ¿Cómo determinan? Porque en el comunismo no hay un sistema de ganancias y pérdidas que te haga ver si tu inversión está siendo eficiente, te está aportando beneficio. O si, vamos, básicamente no tienes ningún reclamo, ninguna señal que te diga que lo estás haciendo bien, económicamente hablando. Entonces, ¿cómo cojones gestionarías las viviendas? Porque no pueden. Supongo que no sería cosa de. Vale, me dicen ahora mismo que necesitas una vivienda, ¿no? Pues venga, pues empezamos a construirla ahora. O yo qué sé, pues tendrían que tenerlas ya, digamos, por así decirlo, algunas viviendas en la recámara para ir dándosela a la población según vayan surgiendo esas necesidades. Algo así. No sé, es que en la práctica me pongo a pensarlo de fríamente y es que lo veo muy jodido. Claro, porque en el Estado comunista no existiría en el país comunista no existiría un promotor inmobiliario o un Florentino Pérez que quisiese hacer dinero con la vivienda. Es que es que el mercado no existe. En el comunismo teórico el mercado no existe. Entonces habría obreros haciendo casas o pisos para cubrir las necesidades del Estado únicamente. Y cuando ya se ha cubierto esa necesidad, vale, te vas. pero recuerda lo que hemos dicho antes, que solamente se realizaría el trabajo socialmente necesario. Vale, sí que así suena de puta madre, pero claro, es que es lo que hemos dicho antes. ¿Cómo cojones determinamos cuál es el trabajo socialmente necesario? Y claro, y eso lleva a un punto en el que si se busca la igualdad, no se llegaría... A ver cómo me lo explico esto, que es complicado. Se llegaría a un punto en el que ya estaría todo cubierto y no se necesitaría más trabajo. Es decir, esos obreros que hacen pisos, si llega un momento en el que se estabiliza y no se necesitan más pisos porque muere gente y se va repoblando la población con los que mueren y con los que nacen, y más o menos, si no se necesita más, esa gente no puede trabajar de eso. Y si todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo tiene un coche, pues los que hacen los coches no tienen trabajo. Sí, pero es que, claro, eso es un punto que lo hace más complicado, pero es que también lo que te he comentado, que es que las necesidades pues también van a ir cambiando. ¿Sabes? Entonces, no sé. Claro, pero si llegas al punto de igualdad real, tendrías que establecer... Igualdad material, ¿te refieres? Sí, claro, de vivienda, de todo. Habría que establecer un punto superior de lo que es considerado lo normal para que gire la rueda económica y de producción para llegar a ese punto. Es decir, si a lo mejor en un país comunista lo normal es tener un piso de 100 metros cuadrados para todo el mundo lo tiene, ¡pum! Vale, pues necesitas establecer otro límite superior, por ejemplo 150 metros cuadrados, para que empiece a moverse la rueda. Ya, pero que no. Para llegar a la igualdad. Porque una vez que llegas... No, pues que una vez que llegas, es que eso es lo que pretende el comunismo. Ya no habría ningún punto al que avanzar, teóricamente hablando. Pues entonces la gente no podría trabajar, pero es que si eso lo llevas al máximo, la gente solo trabajaría haciendo comida. Haciendo lo socialmente necesario. Pero es que no puede ser, es que se llegaría a un punto de colapso, se colapsaría la sociedad. Porque habría demasiada gente. Demasiada gente. Demasiada gente sin trabajar. Demasiada gente sin trabajar en lo suyo. ¿O qué vas a poner? A uno que ha estado 20 años poniendo ladrillos, lo vas a poner de médico. Es que es absurdo. No, porque eso no sería según sus capacidades. ¿No? Claro. A ver, que yo estoy intentando seguir las máximas comunistas, pero... No lo sé. Es que se llegaría a un límite y habría que ampliar ese límite, esa es mi opinión. Vale, no hay
cada individuo no puede buscar su propio beneficio, pero sí que podemos aumentar el límite de lo que es normal establecido por el país comunista. Es lo que te he dicho antes, básicamente. Si todo el mundo tiene un coche pequeño, pues vamos a establecer de tal que un coche grande para todo el mundo. Entonces movemos la rueda. La vida es movimiento. Las cosas no pueden funcionar. Heráclito. Parecido. Sí. Las cosas no pueden estar bien si no cambian constantemente. Una persona que no cambia. Claro, sí, y aquí, hostia, hoy ya no sé, has visto algo de Hayek o algo, porque es que claro, hay una frase, bueno, una idea que se la leí a Hayek hace un tiempo que dije, joder, es verdad, es que, claro, como cada persona es distinta, tiene gustos, percepciones subjetivas de la realidad diferentes, yo qué sé, que no somos, la sociedad no es homogénea, nos guste o no. Y el comunismo yo creo que hace oídos sordos ante esta heterogeneidad de la sociedad. ¿Sabes? Y lo que dijo Hayek es que cuanto más deseas que una sociedad sea igual, más opresor tiene que ser el sistema que emplees para conseguir eso. Tienes que eliminar la individualidad y la personalidad de cada individuo. Valga la redundancia. Y eliminando eso consigues la igualdad. Y eliminando eso y la libertad de querer ser distinto o desear ser distinto. Claro, y también, después de esto, Hayek apuntaba, que ya lo mencioné en el episodio del socialismo, que debido a esta obsesión por la igualdad, sobre todo la material, ¿vale? El comunismo ha devenido en sistemas totalitarios. Al fin y al cabo, que lo que buscan es gente homogénea, y por eso se metían mucho también con la educación. Por ejemplo, en la China de Mao Zedong, es que nunca sé si lo pronuncio bien, seguramente no. Da igual. Pues que claro, el señor escribió el libro rojo y pues en los colegios pues se enseñaba, era como la Biblia, ¿vale? Y lo que hacían pues era adoctrinar a las juventudes para perpetuar el sistema. Joder, qué curioso. ¿Y qué habla Lenin habla en su libro sobre la religión? No, pero el comunismo, bueno, la gente que suele ser comunista tiende a ser atea en general. ¿Seguro? Bueno, a ver, no lo sé, es que también con el tema de los debates de ateísmo o religión, pues se suele nombrar mucho de mira lo que hicieron los ateos, Lenin y Stalin, no sé qué. Sí, pero ¿qué papel le da Lenin a la religión? Aunque él sea ateo, ¿qué papel le da al Estado comunista? No sé si lo era, pero suele ser, yo creo que suele ser laico, la verdad. No sé, a ver, esto ya te lo digo de memoria, esto ya no es algo que tenga yo claro. No, pero claro, tú párate a pensar. Una forma de camuflar la subyugación del pueblo con respecto al Estado es usar la religión también. Bueno, si nos quedamos con la frase que dijo Marx de que la religión es el opio del pueblo, pues Lenin seguramente sería un ateo de pura cepa, vamos. Me da esa sensación, ¿eh? Vale. Hostia, pues ahora que lo dices, ese tema no lo tengo mirado de si Lenin era ateo o no, pero vamos, seguramente sí. Curioso, ¿eh? Es que eso es curioso. Es que no se puede... Tú cuando quieres montar tu país, ¿vale? Tú tienes tu libro en blanco y empiezas a escribir, bueno, pues mi país, ¿vale? Y subrayas así en mayúscula, mi país, y empiezas a escribir. Pues, eso es nombre de partido político, ¿eh? Pues sí. En mi país quiero que la economía sea así. Pues tienes que tenerlo todo en cuenta, porque todo está relacionado. No puedes obviar o creer que la cosa va a ir bien. Claro, no puedes tener una perspectiva unívoca, que solo... Es que es imposible, es que hay demasiados factores a tener en cuenta. Es que no sé, yo creo que el comunismo como ejercicio intelectual fracasa en la práctica, que es lo que se ha dicho siempre, vamos. Claro. Y mira, y esto no quiero sonar ahí faltón, pero el comunismo estrictamente marxista
me recuerda un poco a los que creen en la segunda venida de Cristo. Ujú. ¿Sabes? No, que terminará viniendo. Pues, y dice, pues con el comunismo dicen lo mismo. No, que ya terminará viniendo. ¿Sabes? Materialismo histórico. Va a venir sí o sí. ¿No piensas que hay un cierto romanticismo en el comunismo? Obviamente. Es decir, es como que los que votan al Partido Comunista, ¿vale? De España, se ven como que ellos han llegado a la élite intelectual y han visto claramente la verdad, y la verdad es comunista, ¿sabes? O sea, lo han visto como, ¡buah! ¡Qué revelación! ¿Sabes? Por lo tanto, voy a dedicar mi vida a defender estos ideales, pero en realidad no es más que un poco la lucha. Es como el típico chaval que dice que es de izquierdas, pero no tiene ni puta idea de lo que es la izquierda, pero que él piensa que es lo correcto porque es como ir en contra de lo establecido, es llevar la contraria. Es el romanticismo del rebelde. Uh-huh. Y a mí me parece que hay mucha gente que a lo mejor piensa eso, cuando en realidad quizás en esa misma persona, habiendo nacido en un estado comunista, probablemente formaría, con esos ideales rebeldes, formaría parte de la rebelión en contra del comunismo. Porque es como la necesidad de ir al contrario de lo que está establecido. Yo creo que es eso, básicamente. ¿O no? Depende de cada uno. A ver, le veo sentido. A mí al principio me pasaba eso. Bueno, a ver, quiero decir que yo cuando tenía menos idea de política todavía que ahora, pues yo creo que a ver, no es que me asemejara más a la izquierda. Yo creía que sí, pero es que tampoco tenía muy claro lo que era la derecha y lo que era la izquierda. Ahora más que antes, pero y si te digo la verdad, tampoco es que me parezca una distinción, no sé, demasiado a tener en cuenta a día de hoy. El otro día escuché un vídeo de una política argentina diciendo que básicamente la izquierda se diferencia con la derecha en que la izquierda quiere que el Estado sea lo más grande posible y poderoso con respecto al individuo. Y la derecha al revés. Cuanto menos Estado y más libertad para el individuo, pues mejor. Que eso luego se haya traducido a lo largo de los años y la propaganda como que la derecha son los fachas malos y la izquierda son los estudiantes de filosofía y letras de sí, la universidad. Pero eso es más concretamente aquí en España, creo. Claro. Es que en Estados Unidos Biden es de izquierdas, se supone. Sí, vale, pero yo en política ahora yo me quedaría pues a grandes rasgos con eso que has dicho tú, pues un bando pro Estado y otro bando pues más pro individuo, por así decirlo. Yo creo que esa diferencia es la que hace que después surjan como esos pequeños subpuntos que diferencian a cada espectro político, más o menos. Lejos de que todos ya sabemos que la política se basa en a ver si me compro el chalecito pronto, ¿sabes? Y acumular dinero. La política ha muerto, en realidad. O sea, yo creo que creo que ahora, más que de política, al uso se tendría que hablar de pragmatismo. Quiero decir, cuando digo pragmatismo me refiero a hacer lo que tengo que hacer para mantenerme donde quiero estar. ¿Sabes? Que prima más el conseguir y el mantener tu privilegio político que seguir tus ideales. Que ser coherente con tus ideales. Vamos, ya sabemos a día de hoy que políticos coherentes, si miras la hemeroteca, pocos. ¿No te parece? Y esto esto creo que lo decía, bueno, se basa un poco el nazismo en esto. en que haya algo común contra lo que luchar. No me refiero a pegarte con alguien, ¿no? Pero siempre un problema que solucionar en común une a la gente, ¿sabes? Y hace más fuerte un país. Sí, un enemigo común. Un enemigo común, exacto. Que los nazis decían que eran los judíos. Y a lo mejor aquí en España quizás la época dorada de la política española fue la época en la que los políticos se unían para luchar contra ETA. Porque era el enemigo común del Estado. Unos podían pensar de una forma, económicamente, y otros de otra. Pero lo que tenían claro es que a ETA había que derrotarla, porque eran los malos. Hoy en día esto está difuso. Sí, claro, es que a ver, antes había bipartidismo, ahora la política está mucho más dispersa, digamos.
el poder, por así decirlo, está más... no más repartido, pero digamos que hay Más más, dividido. sí, hay más donde elegir. Sí, pero eso, por ejemplo... Pero eso también creo que hace que ahora estemos más polarizados que antes. Sí, creo. sí, Bueno. Sí. Me da esa sensación, ¿eh? Bueno, que antes... A ver, antes también, pues, con un bipartidismo, pues, también se está polarizado. Porque, claro, tienes dos bandos, pues, de uno o de otro, supuestamente, a la hora de poner los ideales en práctica. Pero, vamos... no sé. Bueno, pero mira Estados Unidos. Siempre ha habido dos partidos, ¿no? ¿Y es la democracia más longeva del mundo? Sí. Ya. Por lo menos los que más años seguidos llevan, ¿no? Y es por eso, porque se van turnando, unos republicanos, demócratas, que es que tampoco sabes muy bien cuál es la diferencia. Bueno, sí. Es que los republicanos son ultraderecha, se podría decir, básicamente, y los demócratas son derecha. Pero para ellos son la izquierda. No sé, es que es una cosa muy extraña. Bueno, entonces... Conclusiones. A ver, Javi, dime... ahora vamos a terminar... Examen. Vamos a terminar resumiendo cada uno... vamos a terminar diciendo cada uno qué es el comunismo y... es que no quiero sonar sectario, pero vamos a decir qué es el comunismo y por qué falla, o yo qué sé. Vamos a intentar... no lo sé. Decir qué es el comunismo y yo qué sé. Yo te voy a decir eso. Yo te voy a decir qué es el comunismo y por qué creo que es complicado llevarlo a la práctica. Venga, pues empiezo yo que tengo ventaja. Así lo digo primero. A mí me parece que el comunismo es una ideología política que se basa... cuyas raíces consisten en definir cada uno de los aspectos de un país, tanto económico como social, como laboral, como todo. Es una serie de normas para un país cuyo objetivo es la desaparición de la lucha de las clases, igualando a la baja, pero con la problemática de que dan por hecho que los seres humanos son racionales, que no son que son buenos, que no son, digamos, que tienen... Que son conformistas. Que son conformistas, que no tienen aspiraciones, que no tienen envidia, que no tienen ganas de tener lo del contrario, que no sé... Claro, que son conformistas, exacto. Y por lo tanto, yo creo que en la práctica nunca se va a poder llevar a cabo de forma positiva porque sustituyes la lucha de clases con la subyugación del pueblo por parte del Estado comunista, que nunca va a dejar que ninguna persona se rebele, que piense de forma distinta, porque iría en contra de los preceptos o normas establecidas por este país. Entonces, puede sonar muy bonito, pero en la práctica, no. ¿Y tú? Vale, pues seguramente voy a decir algo parecido, pero yo creo que es algo parecido a lo que tú has dicho. Sí, básicamente es que yo creo que el comunismo, pues como todos los, aquí voy a hablar con un tono un poco posmodernista, ¿vale? Como todos los relatos que, digamos, nos hemos inventado a lo largo de la historia para darle un sentido a la realidad en la que vivimos, pues el comunismo está cojo, ¿vale? En el sentido de que hace mucho hincapié en esa faceta colectiva que tiene el ser humano, esa faceta social que guarda relación con el resto de personas que existen en esa sociedad, pero que intenta hacer como que el ser humano no tiene también una faceta individual, ¿vale? Que también quiere desarrollar, ¿vale? Que también quiere tener su propio plan de vida, tiene inquietudes, tiene preferencias que lo diferencian del resto. Y yo creo que una sociedad, para que alcance una especie de equilibrio, pues tiene que intentar conciliar estas dos facetas del ser humano. Y es por eso, por lo que he comentado antes, que puede que este sea, o desde mi punto de vista, podría considerarse un motor de la historia. El tener que compaginar tanto la faceta individual como colectiva del ser humano. Pero bueno, y como definición, yo creo que el comunismo pues tiene pretensiones de ser un sistema, yo creo que esencialmente económico, porque está muy centrado sobre todo en la igualdad material, ¿vale? Lo que pasa es que luego esto en lo político pues se suele traducir en que esa diferencia, esa frontera entre el aspecto privado y público o colectivo de las personas pues se difumina
y tanto la esfera... No existe una esfera... Bueno, la esfera privada pues intenta borrarse del mapa y solamente está la esfera pública, que es la que dictamina el Estado autoritario, ¿vale? Uh-huh. Y desde un punto de vista económico, yo creo que el mayor problema que ha tenido y que va a tener siempre el comunismo es el del cálculo económico, que lo desarrolló mucho Ludwig von Mises, ¿vale? En su libro Socialismo, que no lo he leído, pero es un tochaco de 1000 pares de cojones que algún día intentaré, no sé, sacar algo de ahí. Y es eso, que yo creo que el comunismo falla a la hora de gestionar los recursos que tiene la sociedad para poder satisfacer las necesidades de los individuos y que la economía prospere. Porque tú en el mercado necesitas generar valor para terceros para que tu idea de negocio, tu emprendimiento, pues pueda tener cabida y mejorar el bienestar general de las personas que están a tu alrededor. Pues muy bien. ¿Hacemos la tesis doctoral del comunismo o qué? A saber las gilipolleces que haremos soltado, sin darnos cuenta. Da igual, pero nadie nos escucha. ¿Y nada? Bueno, pues ya dicho todo esto, en el próximo capítulo, ¿de qué hablaremos? Pues no lo sé. Al Estado se le ocurrirá algo. Adiós. Hasta luego.